Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a hablar una pequeña introducción sobre los betagonistas. Aquí vamos a ver aquí lo que hacen, cómo actúan o qué es lo que hacen en nuestro cuerpo, para después posteriormente poderlo aplicar y ya saber qué es lo que va a pasar cuando hagamos uso de ellos. ¿Cuáles son los betagonistas? Pues uno de ellos es el clenbuterol. Vamos a comenzar. Bueno, para comenzar tenemos que saber qué es un ligando. Un ligando es la sustancia que se une al receptor. Habíamos visto que en el cuerpo hay muchos tipos de receptores. Los receptores de andrógenos, de estrógenos, los receptores adrenérgicos. La sustancia que se une a ese receptor se le conoce como ligando, ¿vale? Aquí después tenemos que un tipo de ligando es el agonista. Es un ligando que activa el receptor. Este podría ser, no sé, un andrógeno, la testosterona o el clenbuterol, que son los receptores adrenérgicos y los activan. Después tenemos los agonistas parciales. Este es un ligando que se une al receptor, pero solamente de algún tejido. Por ejemplo, este sería un SARMS, serían los SARMS. Los SARMS se unen a los receptores del músculo, ¿sale? Después tenemos a los antagonistas. Estos antagonistas son ligandos que se unen a los receptores, pero no los activan. Es decir, solamente se unen para evitar que otros se unan a ellos, los bloquean, ¿vale? Un ejemplo de esto serían los SERMs, como el tamoxifeno, que se une a los receptores de la glándula mamaria para evitar que los estrógenos se unan a ellos y los activen, ¿vale? Y nos crezcan el pecho, las glándulas mamarias, ¿vale? Después tenemos el agonista inverso. Este es un antagonista, pero no se queda sin hacer nada. Es decir, que tiene un efecto inhibitorio, o sea que hace lo contrario a lo que haría normalmente. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que los receptores adrenérgicos son los receptores los cuales son activados por las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, ¿vale? Aunque estos receptores también pueden ser activados por lo que son llamados los simpaticomiméticos, ¿vale? Estas son sustancias que igual se unen a los receptores adrenérgicos y también hacen la función de que haría como si se uniera la adrenalina y la noradrenalina, ¿vale? Producen una respuesta igual, ¿vale? Tenemos que los receptores adrenérgicos se dividen en dos tipos, los receptores beta y los alfa. Y también, bueno, estos receptores pues están presentes en muchas de las células de nuestro cuerpo, ¿vale? Estos receptores beta y alfa también se dividen, a su vez se subdividen en beta 1, beta 2, alfa 1, así así, sucesivamente, ¿vale? Mm, con una respuesta simpaticomimética nos referimos a cuando se estimula la rama simpática del sistema nervioso, ¿vale? Produciendo una reacción de lucha-huida, que esto quiere decir que se aumenta la presión arterial, el gasto cardíaco y el gasto energético. Aquí tenemos lo que les decía, lo de que estos receptores adrenérgicos se dividen en muchos subtipos, alfa 1A, alfa 1B, alfa 1D, alfa 2A, alfa 2B, alfa 2C, beta 1, beta 2 y beta 3, ¿vale? Aquí según el receptor que sea es donde se va a presentar en los tejidos que se va a presentar más. Aquí tienen esta tablita para que la vean. Pero lo que nos interesan a nosotros son los receptores beta 1, beta 2 y beta 3. Bueno, aquí dijimos que los receptores que más nos interesan son beta 1, beta 2 y beta 3. Pero de estos tres, los que más nos interesan son beta 1 y beta 2, ¿vale? Beta 1 se encuentran principalmente en el corazón. Cuando se activan estos receptores beta 1, lo que se crean son efectos cronotrópicos e inotrópicos sobre el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta la frecuencia cardíaca y también cada pulsación que da el corazón lo da con mayor fuerza. Aumenta la lipólisis, esto en el tejido adiposo, ya que también se encuentran receptores beta 1 en el tejido adiposo, ¿vale? Mm, Aumenta la liberación de glucagón en el páncreas, esto en el páncreas. Después tenemos que los receptores beta 2, estos se encuentran en los bronquios, en el tejido adiposo y en el músculo esquelético. Cuando activamos estos receptores beta 2, aumenta la broncodilatación, hace que respiremos mejor.
Aumenta la vasodilatación para que circule mejor la sangre. Mm, Aumenta la glucogenólisis en el hígado y el músculo esquelético. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente es cuando se rompe el glucógeno para liberar glucosa, ¿vale? Aumenta la liberación de glucagón, aumenta la lipólisis, es en el tejido adiposo y en el tejido muscular, aumenta la síntesis de proteína muscular por mecanismos dependientes de mTOR. mTOR es la vía por cual se crea la síntesis de proteína, ¿vale? Ya por último tenemos los receptores beta 3. ¿Qué es lo que pasa cuando activamos estos receptores? A pesar de que hay poca cantidad de ellos en el cuerpo humano, también están presentes, ¿vale? Estos tienen un efecto depresor en el corazón. ¿Esto qué quiere decir? Que lo relajan, ¿vale? Cuando activamos los receptores beta 3 en el corazón, relajan el corazón. También aumenta la termogénesis en el músculo esquelético, es decir, que genera calor, ¿vale? Aumenta la lipólisis, esto igual en el tejido adiposo y el tejido muscular. En los tejidos que nos interesa activar todos estos receptores es en el tejido adiposo blanco y el tejido músculo esquelético, ¿vale? Tejido muscular. Bueno, como ya vimos lo que pasa cuando activamos estos receptores beta, tejido adiposo es que aumentan la lipólisis. Pero es muy importante no confundir la lipólisis con quema de grasa, ¿vale? Son procesos diferentes. Están relacionados, pero son procesos diferentes. La lipólisis es el proceso por el cual sacamos la grasa, los lípidos digamos, del almacén, del tejido adiposo. Los sacamos de ahí y sería la lipólisis, cuando se ponen en sangre para que se usen, ¿sale? La quema de grasa en sí sería el proceso de betoxidación. Cuando ya se usa esta grasa que está disponible, se usa por la mitocondria para generar energía, ¿vale? Entonces son procesos diferentes. La lipólisis es sacar la grasa del tejido adiposo, del almacén, y quemar grasa es la betoxidación, cuando la mitocondria usa esta grasa para producir energía, ¿vale? Son procesos diferentes, aunque van relacionados. ¿Qué más? Aquí lo que tenemos es lo que pasa cuando activamos estos receptores beta en el tejido adiposo. Y dicen una serie de cascadas moleculares donde tienen como finalización la fosforilización de eh, perlipina, esta de acá, y la enzima CGI58. Esto es básicamente es como romper los triglicéridos y ponerlo a disposición, o sea, ponerlo en sangre para que sean utilizados. Es por eso que los betagonistas son muy usados para el proceso de perder grasa. ¿Por qué? Porque como vimos, lo que hacen es sacar la grasa del almacén cuando se activan los receptores, sacas esa grasa y lo pones a disposición del cuerpo para que sea quemado. Es decir, como va a haber mucha, digamos, mucha grasa circulando en sangre, vas a utilizar, nada más porque hay más, vas a utilizar esta grasa como energía, por el simple hecho de que ya hay más circulando en sangre, ¿sale? Ese es el proceso que hacen los betagonistas. Sacan la grasa de los depósitos de grasa de los tejidos adiposos, lo ponen a disposición para que sean usados, y como vimos que los betagonistas aumentan el gasto calórico, es por eso que como hay más necesitamos más energía por el gasto calórico, utilizamos estas calorías de la grasa que está liberada, ¿vale? Es por eso que los betagonistas son muy usados para la pérdida de grasa. Bueno, ya vimos qué es lo que pasa cuando activamos los receptores beta en el tejido adiposo. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando activamos los receptores beta en el tejido muscular, ¿vale? En el tejido muscular tenemos que tiene efectos positivos sobre la ganancia muscular, esto debido a la inhibición del catabolismo proteico, ¿sale? Inducido por la activación de la proteína quinasa A y por la activación de mTOR, o sea, activa la vía de la síntesis de proteína. Es por eso que los betagonistas son muy usados igual para, en definición, para evitar el catabolismo, para que protejamos el músculo, ¿vale? Aparte también tiene efectos positivos sobre el particionamiento calórico. ¿Esto por qué? Cuando nosotros activamos los receptores beta en el tejido muscular, lo que hacemos es de que hay una traslocación del GLUT4. El GLUT4, recuerden que es el transportador de la glucosa,
hacemos que este GLUT4 vaya a la membrana celular, haciendo que la glucosa pase. Pero en esta, como lo activamos en el tejido muscular, eso nos beneficia, ya que hace que más nutrientes vayan al músculo y no al tejido adiposo, ¿vale? Entonces, en resumen, si activamos los receptores beta de los tejidos musculares del músculo, evitamos el catabolismo. También es por esto que en mujeres el uso de betagonistas podría decirse que es un poco anabólico, ya que sí les puede poner músculo. Y también hacemos que el músculo se nutra más debido a la translocación del GLUT4 para que entre más nutrientes a la célula, ¿vale? Más glucosa, y no a la célula del músculo y no a la célula del tejido adiposo. Bueno, aquí lo que tenemos es de que con el uso de betagonistas siempre está como que la duda si hay que ciclarlo o se puede usar de manera crónica, de manera prolongada. Por ejemplo, si hay que ciclar el clenbuterol o si hay que usar ketotifeno, ¿vale? Según aquí la respuesta, pues en sí no hay una respuesta clara. En los estudios no hay una respuesta, digamos, que sea 100% afirmativa de algo, de que si hay que ciclarlo o no, ¿vale? Pero ¿qué es lo que muestran estos estudios? Lo que muestran estos estudios es de que cuando hacemos uso de betagonistas como el clenbuterol de manera crónica nos referimos a un uso largo en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros activamos los receptores beta en el tejido adiposo, ¿qué hace el cuerpo? Empieza a regular a la baja, es decir, empieza a reducir la cantidad de receptores beta 2, pero a su vez empieza a aumentar la cantidad de receptores beta 3. Entonces, al hacer esto, digamos que como que se contrarresta uno con otro y al final quedaría lo mismo, ya que hay menos receptores beta 2, pero hay más receptores beta 3, o sea, aumenta. Esto quedaríamos, digamos que quedaría una línea, pues se neutralizarían uno con otro y seguiríamos teniendo los efectos de lipólisis, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando y usamos betagonistas de manera prolongada y activamos los receptores beta del tejido muscular? ¿Qué es lo que pasa en el músculo? Pues pasa también un poco de lo mismo. Igual lo mismo, los receptores beta, los beta 2 empiezan a disminuir, pero también se ve que o sea, se siguen aumentando los receptores beta 3 igual, pero en el músculo se ve que cuando los receptores beta 2, digamos, ya hay menos, pero estos menos cuando se vuelven a activar, es decir, cuando se activan otra vez, se activan con más fuerza. Entonces igual ahí como que se compensaría la baja de receptores beta 2, se compensaría con la fuerza con la que se activa nuevamente y también con la producción de beta 3, que recuerden que también al activar beta 3 tenemos la creación de lipólisis, o sea, de sacar la grasa del almacén, ¿sale? ¿Qué otra cosa? También lo que se ve es de que con el uso prolongado eh, se pierden los efectos secundarios. ¿Por cuáles son estos efectos secundarios? Mm, lo de que se siente como taquicardias, ¿qué más? Calambres. Los calambres se dan más cuando se activan los receptores beta de la parte que se llama locus coeruleus. Esta es una parte del cerebro. Cuando se activan esos receptores, es por eso que se producen los calambres. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Lo que el cuerpo hace es reducir los receptores beta 2 para pues no tener calambres. Eso es como una medida de protección. Es por eso que con el tiempo, digamos que mucha gente confunde o piensa que ya si usa mucho tiempo clenbuterol de manera prolongada, ya no le hace efecto porque ya no siente esa sensación de calambres o de palpitaciones. Pero eso se debe a la reducción de receptores beta 2. Eh, pero como les digo, en los estudios se ve que al reducirse los beta 2 se producen más beta 3 y si los receptores beta 2 que quedan, cuando se activan con mayor fuerza, ¿vale? Entonces se podría decir, o lo que se ve en los estudios, es de que se pierden los efectos secundarios malos, los que no deseamos, y los efectos positivos sobre la quema de grasa, se quedan.
Eso es lo que se ve en los estudios y también lo que se ve en la práctica, y pues también lo que yo he visto en la práctica. Lo que yo he visto es de que, bueno, esto de que se ve en la práctica, pues no tiene, digamos, como una validez, porque no es como un estudio como tal, sino nada más es como una experiencia. Lo que he visto es de que con el uso prolongado, sí, los efectos negativos pasan, o sea, ya no sientes calambres, ni palpitaciones, ni nada de eso, pero sigues quemando grasa, o sea, tú sigues, mientras sigas cuidando de tu dieta, pues sigues perdiendo grasa, o sea, ese efecto no se quita. También pues bueno, no solamente yo, sino con otras personas que conozco, ellos esas personas han usado, bueno, usan clenbuterol por tiempo bastante prolongado igual, y su pérdida de grasa igual no se ve afectada. Pero esto, como les digo, es experiencia, o sea, no es no digamos es en estudio, pero también, bueno, eso se ve en los estudios, en estos, eso se ve, digamos que lo corroboran. Pero entonces, ¿se debe de ciclar el uso de betagonistas o no? Pues la respuesta es de que, pues como tú quieras, no hay como una respuesta, pero lo que sí muestran los estudios, o sea, no hay una respuesta que sea 100% que te diga sí tienes que hacer esto o no tienes que hacer esto. Pero lo que se ve en los estudios y en la práctica es de que el uso crónico prolongado de estos, de los betagonistas, pues es bueno para la pérdida de grasa, no se pierde el efecto, pero sí se pierden los efectos secundarios, los que no queremos, de palpitaciones, calambres, esa sensación como mm, de ansiedad, de estar alterado, eso se va perdiendo, pero los efectos sobre la pérdida de grasa no se pierden. Por lo que ya expliqué, de que se producen más beta 3 y de que al activar los receptores beta 2 se activan con mayor fuerza. Pero pues si quieren, bueno, eso si quieren, si quieren usar ketotifeno para, digamos, seguir teniendo esos efectos, los efectos esos de palpitaciones y así, digamos, para no perder los efectos que hacen creer que sigue teniendo el efecto del clenbuterol, pues pueden usarlo. En la parte práctica, del uso de betagonistas voy a hablar sobre cómo usarlo y así. Mm, bueno, eso sería lo que muestran estos estudios. En conclusión, bueno, lo que yo veo aquí de estos estudios y lo que muestran los estudios es de que el uso prolongado no quita los efectos positivos sobre la pérdida de grasa. Bueno, ya para terminar tenemos aquí los puntos clave, las conclusiones. Tenemos que el uso de betagonistas va a tener efectos beneficiosos, efectos positivos en la pérdida de grasa y en la ganancia de masa muscular, ¿vale? Y esto es independiente del nombre del fármaco. Esto quiere decir que siempre y cuando se activen estos receptores beta, no importa qué betagonista sea, si es el clenbuterol, si es el salbutamol, si es otro, ¿vale? Mientras se activen estos receptores beta, vamos a tener estos efectos, ¿vale? ¿Qué es lo único que cambia? Que debemos de buscar betagonistas que sean más selectivos por receptores beta 2 y no tanto por beta 1. Lo malo de que no hay un betagonista que sea 100% selectivo, es decir, que sea exclusivo de beta 2, sino que tienen todos como un porcentaje, ¿sale? Unos van más por beta 2, otros por beta 1, otros por beta 3. Entonces debemos de elegir los que tengan más afinidad por beta 2 y no tanto por beta 1, ya que beta 1 son los receptores que se encuentran más en el corazón y no queremos activar esos, ya que pues pueden producir efectos negativos sobre el corazón, el sistema cardiovascular, ¿vale? También tenemos que, aunque en el tejido muscular y en el tejido adiposo tienen varios tipos de receptores beta, los que predominan en estos tejidos son los receptores beta 2, ¿vale? Pero también ya vimos que estos beta 2 se van reduciendo con el tiempo, ¿vale? Pero también vemos que el uso de betagonistas, debido a su regulación de beta receptores, lo que les decía aquí, de que se van reduciendo con el tiempo, pero van aumentando los receptores beta 3, pueden ser un tipo de fármacos que se vuelvan más seguros con el uso continuado. Lo que les decía, que con el uso del tiempo, pues lo que se ve es de que los efectos negativos, debido a que se reducen los receptores beta 2, y aumentan los receptores beta 3, estos efectos, digamos, negativos, donde taquicardias y calambres se van reduciendo con el tiempo. Eso, como les digo, no es 100% seguro, pero es lo que se ve en la práctica. Entonces, pues esto sería como que los puntos importantes de los betagonistas, de lo que hace nuestro cuerpo. Espero y esta información les guste, les pueda servir y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien.